Italia se prepara para unas elecciones históricas en las que la derecha ganará previsiblemente. Todo apunta a que Giorgia Meloni, líder de Fratelli d'Italia, será la próxima primera ministra. Roma, Rubén Martínez. Restaurar la seguridad y detener la inmigración descontrolada, estos son dos de los conceptos que más ha repetido Giorgia Meloni durante una campaña electoral en la que la inmigración también ha generado debate entre los partidos. Para frenar la inmigración irregular, la líder de Hermanos de Italia propone una misión naval europea en el Mediterráneo central que cuente con la colaboración de las autoridades africanas. Asimismo, también propone la creación de centros de detección de migrantes para evaluar las solicitudes de asilo, postura compartida por los otros dos grandes partidos de la derecha, la Forza Italia de Silvio Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini. Por su parte, la izquierda, comandada por Enrico Letta, el líder del Partido Democrático, propone la creación de una agencia para la coordinación de políticas migratorias que gestione los flujos hacia Europa, aunque rechaza el cierre de los puertos, como en ocasiones han defendido voces dentro de la derecha. Giorgia Meloni, a la que todas las encuestas dan por ganadora en las elecciones del próximo domingo, considera la gestión migratoria de la Unión Europea como un fracaso por no ayudar a los estados fronterizos a proteger las fronteras exteriores, algo que, por cierto, está previsto en los tratados europeos. Los italianos no son ajenos a la realidad migratoria. En Italia ninguno tiene un plan conciso sobre cómo tratar el problema de la inmigración. Es una cuestión que implica al resto de Europa. Lo debería controlar más la policía. Hace falta un poco más de control. El problema es que las condiciones de vida son terribles. Esto no se puede regular, porque lo que ocurre es que la gente escapa. Según datos del Ministerio del Interior, desde que empezó el año se han producido más de 68.000 desembarcos en Italia, 15.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Cerca del 77% de los italianos considera que el número de inmigrantes es demasiado alto, una cifra 10 puntos superior a la media europea, según una encuesta reciente que publicó el diario italiano La Repubblica. La mayor preocupación para los italianos es que con la llegada de los inmigrantes aumente la delincuencia, así lo considera hasta el 53%. La población migrante en Italia, recordemos, representa cerca del 8%, sin contar los migrantes en condición irregular. Gracias, Rubén. Si finalmente Giorgia Meloni gana las elecciones, se convertiría en la primera mujer en ostentar el cargo de primera ministra. Unai Cano. Pues sí, efectivamente, Robert, a tan solo 3 días de las elecciones, esta sería una de las grandes novedades, pero no la única, puesto que en caso de finalmente acabar así y tener a Giorgia Meloni como nueva primera ministra, estaríamos hablando de un escándalo sin precedentes que cambiaría totalmente el panorama europeo y que nos recordaría a momentos históricos como pudo ser el Brexit ya hace algunos años. Para conocer mejor esta figura tenemos que destacar, entre otras cosas, su posición antiglobalista. Está en contra de muchas de las políticas que promueven la Agenda 2030 y tiene claro cuáles son sus ideales, sobre todo una persona muy católica, muy cristiana, que considera que debe regresar la tradición y que algunos de los valores más postmodernistas o de la Occidente actual, como puede ser el aborto o la eutanasia, deben ser erradicados, algo que desde luego también opinan lo que aquí sería Vox. Desde luego los sondeos tienen claro que ahora mismo es la principal favorita para ganar esas elecciones, unos sondeos que desde el día 9 no se publican porque en este país está prohibido hacerlo una semana antes de las elecciones, y en torno al 25% de italianos parece que ahora mismo apostarían por ella. El Partido Democrático, el Partido Socialista de allí de Italia, parece que se quedaría a la cola en segunda posición con un 20% del voto. Desde luego desde Bruselas tienen bastante miedo, parece que la abstención podría ser una de las principales apariciones o una de las principales acciones más destacadas en esta elección, y que en torno al 40% de italianos en estos momentos todavía no tendrían claro cuál va a ser su voto. Tenemos que destacar que el sistema electoral ha cambiado respecto a años atrás, llamado Rosatellum, y que ahora no solo se prima el hecho de que tú votes a un partido u a otro, sino que también en la papeleta tienes que señalar por coalición, es decir, se han generado una serie de coaliciones y de ese voto total el 30% de escaños en el escrutinio se sacarán de las coaliciones. Meloni ha optado por la coalición de centro-derecha, en donde también hay partidos más moderados como puede ser el de Salvini, y desde luego parece que esto también podría ser un punto positivo y que también le podría asegurar una mayor fortaleza y solidez en el futuro gobierno en caso de lograr la victoria. Una Meloni que, por cierto, también ha tenido que aguantar cómo los medios de comunicación la han tachado en numerosas
numerosas ocasiones desde que inició la campaña de prorrusa o de tener cientos vínculos con Putin, puesto que parece que todo lo que no sea OTAN o aprobar todas las políticas de la Unión Europea tienen que ver con estar aliado a Putin o incluso cuando más conviene al fascismo, recordando años atrás. Desde luego, ella ha dejado claro desde el primer momento su posición pro-atlantista, ha hablado en numerosas ocasiones de que está a favor de la Unión Europea, también de la OTAN, y recientemente votó a favor de la inclusión de Suecia y Finlandia en la Unión Europea. Vamos a ver un vídeo en el que nos explican todo esto. La izquierda italiana teme una enorme derrota en las elecciones parlamentarias y para tratar de amortiguarla agita el miedo al oso ruso. Giorgia Meloni y Matteo Salvini, dice la izquierda, están a sueldo de Putin. Moscú ha comprado a muchos periodistas, empresarios, profesores y políticos europeos, pero no son los que aparecen en esta campaña. En Italia, desde el fin de la Guerra Mundial a la caída del bloque socialista, recibieron dinero de la Democracia Cristiana de Estados Unidos y el Partido Comunista de la Unión Soviética. Gerhard Schröder, canciller de Alemania, y François Fillon, primer ministro de Francia, han estado empleados durante años en petroleras rusas. El italiano Matteo Renzi, que fue primer ministro de su país, ha recibido más de $1 millón de Arabia Saudí, esa democracia. En España y Francia, los partidos que han votado en contra de la adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia han sido Izquierda Unida y la Francia Insumisa. Nuestra posición en el campo occidental es clara y cristalina, como hemos demostrado una vez más, al condenar la brutal agresión rusa contra Ucrania y contribuir desde la oposición a fortalecer la posición italiana en Europa e internacionalmente. Por el contrario, Salvini y Meloni, la Liga y Fratelli d'Italia han apoyado la ampliación de la OTAN y también el envío de armas a Ucrania. Curiosos aliados se ha buscado Vladimir Putin. Nosotros hemos acudido esta misma mañana al consulado italiano, donde ya se han reunido bastantes decenas de italianos que pues tienen pensado votar o ya están votando y que obviamente han acudido allí para poder hacerlo, y desde luego la sensación en estos momentos que hay, más allá de ideologías o de apostar por un candidato u otro, es el hartazgo generalizado con la clase política italiana. Consideran que el país, en comparación a España, puesto que muchos de ellos viven aquí, está bastante peor, que allí la pobreza y el paro, pese a que es menor que aquí, están empezando a crecer, digamos que a pasos agigantados, y tienen una grandísima preocupación por lo que pueda generarse post-crisis, puesto que saben que ahora mismo puede venir, con todo lo relacionado a la guerra y otros muchos factores, una crisis bastante profunda. Los tres temas en los que más me han incidido han sido en el coste de la vida, que parece que obviamente en toda Europa está subiendo todavía más, pese a estar ya en niveles pues desconocidos, ¿no?, en lo que llevamos de últimos años por lo menos, temas como la gasolina, temas como el gas, la electricidad, también la comida, todo lo relacionado con lo que se compra en los supermercados, pues la gente tiene claro que ahora mismo cada vez es más difícil acceder a ello y comprarlo. También el paro, que como bien os ha comentado, ha crecido, y otro tema que también se comentó en las elecciones de Suecia recientemente y que fue totalmente fundamental en la elección final, que es el de la inmigración, que también en Italia ha crecido mucho, sobre todo en algunos barrios bastante más pobres, pese a ser muy importantes, como puede ser el ejemplo de Nápoles. Por lo tanto, la gente que sí que tiene claro que Meloni no es esa figura monstruosa que nos están tratando de pintar desde aquí, lo que tiene claro es que Italia necesita un cambio, y que ahora mismo la única opción que parece postularse como un cambio real y que puede cambiar las cosas es Giorgia Meloni, una Giorgia Meloni que además, por su buena relación con Vox, ha querido mandar un mensaje dando ya prácticamente por hecho esa victoria que podría lograr, diciendo que espera que esto también sacuda a los españoles e influya en nuestra política nacional, y que también impulse ligeramente al partido de Santiago Abascal. Pero vamos a ver algunos de los testimonios que nos han dado los ciudadanos de origen italiano y residentes aquí en España a lo largo de la mañana. Están cansados porque siempre prometen cosas a la gente y luego no cumplen, y entonces hacen sus intereses, están allí para sus intereses, no para los intereses de la mayoría de los demás. Centro derecha. Giorgia Meloni. Bueno, Italia necesita un cambio en la política. Creo que está muy mal, no tenemos una buena clase política y no sé quién va a ganar y quién va a gobernar el país, pero no está bien. Tengo miedo para los derechos fundamentales en Italia, porque los derechos son una conquista y no es asegurado que se mantengan. ¿Qué cambio? Tenemos un señor presidente che ultimamente poi negli Stati Uniti ha avuto altissimi riconoscimenti da parte di Kissinger, di Biden,
del alto rabino. Y ahí son unas elecciones muy importantes justamente para remarcar la importancia de los derechos sociales y civiles de todos.